Bienvenidos a todos quienes se están conectando ahora en nuestro en vivo. Eh, Tenemos acá a una nueva invitada a las 11 de la mañana, Micaela Mantegna, Abo Gamer. Ella es founder de Geeky League, perdón. Y nos va a charlar acerca de género y propiedad intelectual. Les damos la bienvenida como equipo de Ludópolis. Estamos seguros que van a disfrutar plenamente de esta charla. Micaela, ¿cómo te encuentras hoy día? Muchísimas gracias por la invitación, fantásticamente bien y muy contenta de estar acá con ustedes. Les traigo una charla interesante y distinta a la que dimos en la vez anterior, así que espero que les guste mucho. Perfecto, bueno, te dejo con tu audiencia entonces. Espero que tengas una buena charla y vamos a estar atentos, por supuesto, a las preguntas que van a venir al final de ella. Pues seguro que va a aparecer hartas cosas interesantes. Genial, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un cheat sheet, me gusta poner, que es como, siempre después me olvido al final de poner mi dirección de mail, cómo contactarme, entonces ahora ya directamente lo pongo en la primer slide. Y esto es un poco las cosas que me dedico. Como presentaban recién, yo me identifico como abogamer, o sea, fui gamer de toda la vida y busqué en un punto cómo unir mi profesión con las cosas que me apasionaban. Y de ahí surgió de estudiar los aspectos legales del desarrollo de videojuegos, ¿sí? Aparte, me dedico también a inteligencia artificial. Yo soy afiliada al Berkman Klein Center de Harvard, investigando temas de Video Game Policy, así que muchas veces voy a estar tocando temas que se vinculan en estas dos cuestiones, así que por ahí me van a escuchar hablar de esas dos cosas. Soy también, como decían, fundadora de Geeky Legal, que es una iniciativa para difundir todos estos temas de gobernanza de Internet, propiedad intelectual, de una forma más divertida. Y nos pueden escuchar en un podcast que está disponible en Spotify y Geeky Legal, y si no, me pueden leer, hay muchos artículos interesantes sobre desarrollo de videojuegos, sobre marcas, en la página de Geeky Legal. Y también me pueden contactar acá en el mail o en Twitter, que estoy muy activa, en @juicegalifrey. Bueno, vamos a hacer la parte que quizás es un poco más pesada y después la parte que es un poco más llevadera, más interesante. Pero la charla va a estar dividida a hablar un poquito de lo que es IP, lo que es Intellectual Property en videojuegos, y romper un poquito este mito de la IP en videojuegos, ¿sí? Porque el sentido en el que nosotros hablamos de IP en videojuegos no es el sentido que legalmente significa propiedad intelectual, ¿sí? Para los abogados, si ustedes se encuentran con un abogado que no está en la materia de videojuegos, muy probablemente por IP entienda propiedad intelectual y no sepa de lo que están hablando, ¿sí? Cuando nosotros en nuestra área hablamos de IP, hablamos generalmente como de una creación o de una idea que estamos trabajando para un desarrollo de un juego o de una franquicia. Pero para los abogados, IP significa propiedad intelectual. ¿Qué es un juego legalmente? Y acá siempre me gusta usar esta metáfora que es como fácil de entender, como cuando a veces se habla del cerebro como que está dividido en dos hemisferios, que tiene un hemisferio creativo y un hemisferio lógico. El videojuego es parecido, porque tiene muchas cuestiones audiovisuales y de arte, que es arte, música, diseño, guión, voces, muchas cuestiones vinculadas más a lo creativo. No digo que el código no sea creativo, no se me enojen los programadores y las programadoras, porque hay mucha creatividad en esto, pero siempre está como un poco más asociado a lo lógico, ¿no? Entonces, por un lado, todo lo que es software, mecánicas, features, que por ahí quizás tiene una función más justamente funcional y que terminan embebidos en el software, y por el otro lado, elementos audiovisuales que también terminan embebidos en el software. En definitiva, si legalmente lo que decimos es que el videojuego es una obra compleja porque junta estos dos tipos de creatividad, por decirlo de alguna forma, ¿sí? La creatividad lógica y la creatividad artístico o audiovisual. Legalmente, nosotros tenemos distintos tipos de propiedad intelectual. Si tuviéramos que pensarlo, sería como que propiedad intelectual es el género, o propiedad industrial, como se le suele decir, y después hay distintas funciones o variables que sirven para distintas cosas. Entonces, muchas veces, y esto es un error súper común, todo el mundo dice, me robaron la idea o quiero patentar esa marca, y están hablando de peras y manzanas, son cosas diferentes. Entonces, esto como concepto general que me gustaría que se lleven es que tenemos por un lado derecho de autor o copyright, como se lo conoce en Estados Unidos, y esto es simplemente una distinción con algunas pequeñas variantes.
todos los países que vienen de la tradición anglosajona van a hablar generalmente de copyright porque tienen un sistema que está basado en lo que se llama common law, ¿sí? Los países de tradición romanista, como los nuestros, sobre todo en Latinoamérica, hablan de derecho de autor, porque es un enfoque diferente. Es un enfoque en el derecho de autor como más fijado en las características de la persona, en el hecho de que estás creando algo, y en copyright lo que se hace mucho hincapié en los derechos económicos. Entonces, la gran diferencia entre estos sistemas es que en el derecho de autor se hace mucho hincapié en los derechos morales y en Estados Unidos, por ejemplo, el concepto de derechos morales de los autores es mucho más restringido para algunos tipos de obras, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué protege el derecho de autor / copyright? Son las expresiones concretas de una idea. Entonces, yo no puedo proteger, y esto es súper importante, yo no puedo proteger una idea a través de derecho de autor. Por ejemplo, y esto es muy importante para nuestro mundo de los videojuegos porque implicaría, en definitiva, en algo práctico concreto, que yo no voy a proteger un género de videojuegos. Si a mí se me ocurrió una idea que termina siendo el género, no sé, de los Battle Royale o de los RPG, yo no puedo proteger esa idea. Puedo proteger algunas mecánicas a través de patente, porque los aspectos funcionales se protegen a través de patentes, pero no es lo usual. ¿Por qué no es lo usual el usar patentes? Las patentes en nuestra materia, en nuestra industria, generalmente están vinculadas más que a las mecánicas, aunque las ha habido, a desarrollos de hardware, innovaciones, porque las patentes tardan muchísimo tiempo en concederse. Entonces, la protección más usual y la protección a través de las cuales se protege el videojuego como obra es a través del derecho de autor, ¿sí? Esto significa que protege un montón de cosas, como vamos a ver ahora, de los distintos elementos que están o que componen un videojuego. Como les decía, el derecho de autor no protege las ideas, entonces esto significa que no va a proteger un concepto global, sino que va a proteger algo que está muy específico y bien delineado. Entonces, si ustedes imaginaran que hay como un baremo entre la idea y la expresión de la idea, sería, bueno, tengo esta idea o este concept para hacer este juego, pero después cuando yo ya le voy agregando guión, historia, personajes, lineamientos, eso se va acercando más a lo que se llama la expresión concreta de la idea, ¿sí? Entonces pensemos como que la idea es como una especie de género, como algo mucho más abstracto, y la expresión es lo concreto. Entonces el género, yo muchas veces esto lo cito con el ejemplo muy conocido de Romeo y Julieta, es una obra donde hay dos enamorados que tienen familias opuestas. Crepúsculo también es una obra donde hay enamorados con problemas y familias opuestas. Pertenecen, son distintas expresiones concretas de una obra, pero ambas pertenecerían al género, no sé, de la novela romántica, por decirlo de alguna forma. Entonces, la idea es la novela romántica y las expresiones concretas son estos distintos libros. Pero si alguien hubiera protegido la idea general de una novela romántica, nadie más podría escribir de esa forma. Entonces, lo que protege el derecho de autor, esto repitan conmigo, es la expresión concreta de la idea. Las patentes protegen invenciones e inventos, aspectos funcionales y tienen que cumplir características muy específicas que no nos va a dar el tiempo para hablarlo acá. Y las marcas lo que protegen es la identificación de un bien o un servicio con una fuente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos, no sé, en Coca-Cola, pensamos automáticamente en una bebida y asociamos la imagen de la marca en nuestra mente. Cuando pensamos, no sé, en Mickey, pensamos en Disney. Entonces, es esa asociación que nosotros como consumidores hacemos entre un bien o un producto con la fuente que lo produce. Entonces, esas son las tres diferencias. Todo lo que tiene que ver con videojuegos va a ir generalmente protegido por derecho de autor, pero por ejemplo, cuando nosotros queremos proteger el nombre de nuestro videojuego o el nombre de nuestra franquicia, eso se va a constituir en una marca o el nombre de nuestro estudio, ¿sí? Elementos de IP protegidos por un videojuego. Acá lo vamos a ver en concreto. Nosotros, por ejemplo, si empezamos a desgranar las cosas que componen un videojuego, podríamos decir, bueno, tenemos personajes, tenemos mecánicas, tenemos objetos, tenemos interfaces, y ahí empiezas a ver, bueno, la interfaz tiene aspectos funcionales, entonces se acerca más a la mecánica, pero también tiene aspectos gráficos que podrían acercarse a la parte de derecho de autor, ¿sí? El videojuego se va a proteger globalmente como un todo, ¿sí? Como por derecho de autor, pero a su vez cada una de esas partes, si acreditan los elementos necesarios para acceder a una protección individual, se va a poder proteger de forma individual. Por ejemplo, Mass Effect va a poder ser protegido como una obra en general, como un todo, pero después personajes tan emblemáticos, no sé, como Shepard, van a poder ser protegidos a través o de forma individual, en la medida en que tengan características muy, muy delineadas, ¿sí? Acá otro de mis videojuegos favoritos, Secret of Monkey Island, vemos por ejemplo el logo o el nombre
hacia lo que es las marcas, pero también acá tenemos mucho, o sobre todo en los juegos narrativos, mucha carga de guión. El guión es protegible también a través de derecho de autor. La música, otro aspecto fundamental en los videojuegos, es protegible por derecho de autor y va a estar protegido dentro del videojuego, pero a su vez puede acceder a una protección diferente e individual. Y puede, sobre todo, porque es importante esto de poder protegerlo de forma individual, porque si nosotros queremos hacer negociaciones, como en este caso, decir, bueno, quiero que mi música la licenciemos a Video Games Live para que la toque una orquesta, podemos hacer esa licencia y tener protegido eso de forma individual, ¿sí? Es como una especie de doble protección. Pero esto es porque los videojuegos justamente tienen una naturaleza compleja que mezcla muchas cosas dentro de un mismo producto o un mismo servicio. Hay otra cuestión también, muchas veces, y esto también nos han preguntado muchas veces consultas de desarrolladores, el tema de usar famosos o de usar caras o personajes. Acá hay cuestiones muy finas que tienen que ver con la parodia para los sistemas que admiten eso como excepción, pero en principio, y por ejemplo los sistemas anglosajones, esto se protege a través de lo que llaman publicity rights. Entonces, si vos querés incorporar un personaje famoso, por ejemplo, jugadores de fútbol, y esto es súper usual en los videojuegos de deportes, tenés que licenciar eso, que generalmente, y esto, los contratos deportivos ya tienen dentro, para los jugadores, ya tienen dentro la facultad para que el club pueda licenciar en su conjunto la imagen de todos esos deportistas. Bueno, sonó timbre. Estas cosas son las que pasan cuando estamos desde nuestros hogares. Esto es como, si quieren sacar tipo un screenshot, esto es como una guía sobre los distintos tipos de propiedad intelectual y las cosas que se protegen. Y acá les agregué algo que son los secretos comerciales, que se los cuento ahora para no mezclarlos con los tres tipos principales, pero tiene que ver con una protección súper más acotada con los elementos que yo no doy a conocer de mi juego, ¿sí? Esto no solo del juego en sí, sino también de nuestra empresa, canales de distribución, acuerdos comerciales. Si yo tengo, no sé, concept art que lo estoy desarrollando y está secreto y todavía no lo protegí o no lo registré, puede estar protegido como secretos comerciales, pero la protección es mucho más limitada en este caso y en la medida en que nosotros mantengamos ese secreto, ¿sí? Bien, esto es nada más que una pequeña partecita de los aspectos legales que influyen en el desarrollo de un videojuego. Si quieren leer como más extenso, dentro del libro Los videojuegos no son un juego del BID, la parte de propiedad intelectual, yo estuve colaborando ahí, y si no también me pueden escribir, y yo tengo como unos resúmenes como para guiar a los desarrolladores con los principios de los do's and don'ts de propiedad intelectual. Pero les decía, esto es como una pequeña parte de lo que es Video Game Law. ¿Por qué? Porque hay muchas ramas que pueden impactar en el desarrollo de un videojuego. Entonces, depende cómo nosotros, por ejemplo, publicitemos nuestro juego, eso puede caer dentro de la parte de lo que es leyes publicitarias o advertisement law. Si nosotros tenemos términos y condiciones que son abusivos, podemos llegar a estar incluidos dentro de leyes del consumidor. Si nosotros manejamos data o información de nuestros jugadores, eso puede estar regulado y va a estar regulado por las leyes de protección de datos personales, ¿sí? Entonces, esto es como un panorama de lo que se llama Video Game Public Policy, que tiene que ver con todas las cuestiones en las cuales un desarrollo de un videojuego puede tocar con distintas normativas. Ahora vamos a hablar de representación en videojuegos. ¿Y esto por qué? Yo, una de las cosas que me gusta de esta profesión es, obviamente, conocer muchísima gente, conocer mentes creativas. Y una cosa que notábamos en los eventos de desarrollo de videojuegos es que, primero, éramos pocas mujeres y estábamos bastante dispersas. Esto nos llevó, y esto lo decimos a veces en chiste, pero también en realidad, a que la formación de Women in Games Argentina, que es un colectivo del cual soy fundadora y pertenezco al board de dirección, naciera de los baños de las convenciones de desarrollo de videojuegos, ¿sí? Cuando nosotros íbamos a el evento, la EVA, la exposición de videojuegos argentinos, el lugar donde nos encontrábamos todas las mujeres y que de alguna forma podíamos intercambiar tarjetas e identificarnos como perteneciendo a la industria, era el baño. Entonces la idea un poco salió de ahí, de decir, empezamos a crear redes para nuclearnos, para encontrarnos,
para potenciarnos y para sostenernos, porque sabemos que es una industria difícil para todos, que es una industria donde hay muchas presiones. Entonces, es interesante poder crear estas redes como de contención y de apoyo, de recursos, de si alguien necesita ayuda o alguien tiene para ofrecer un trabajo, siempre poder como recircular la información. Y de ahí un poco surgió el colectivo de Women in Games Argentina. ¿Y por qué lo vinculo con representación? Porque algo que notaba yo juego desde muy chica, era el tema de siempre quería jugar con un personaje femenino y no lo encontraba. Entonces, muchas veces, y esto me pasó sobre todo en los primeros Gears of War, yo quería jugar con un personaje mujer y no podía. Hasta que, bueno, no voy a spoilearlo, aunque es viejo, pero bueno, hasta en un momento hay un personaje con el cual puedo jugar y en la nueva edición directamente es la protagonista. Pero esto tiene que ver con que en la medida en que haya más mujeres y más diversidad y más no solo de mujeres, sino de género en general dentro de la industria, vamos a poder contar diferentes historias porque son diferentes voces. Y esto cuando uno lo ve, o sea, muchas veces, o sea, nos critican esto de decir como una cuestión vinculada al feminismo, pero no es una cuestión vinculada al feminismo, sino vinculado a cómo contar historias y cómo esas historias impactan en quien las está jugando. Porque no nos tenemos que olvidar que los videojuegos son un arte narrativo y que esa narración llega a la cultura, impacta en la gente y nos devuelve ese espejo. Entonces, una de mis cosas favoritas, que esto también es un tropo heredado un poco de los cómics y la ciencia ficción, era la épica, más que nada, es la bikini no es una armadura. Entonces, hablar un poco de otra cosa que detesto en los juegos, que es veo a las protagonistas femeninas jugando o peleando en tacos altos. Y vos decís, sería lo más incómodo que puede haber, pero bueno, es una cuestión súper importante. Entonces, mi idea es un poco como reflexionar, y esto hay una charla hermosa de la cual vamos a hablar más adelante de Victoria Tran en la GDC, creo que del 2018, sobre la moda en videojuegos y por qué es importante. Pero bueno, uno de los peores exponentes en esto son los juegos de pelea, porque si tuviéramos que pensar en nosotros acercarnos a una pelea o si tuviéramos que pelear, creo que nadie elegiría estos atuendos, ¿sí? Esto era un clásico de los juegos ochentosos y que se fue heredando en las siguientes versiones. Mortal Kombat es un reincidente hasta que empezó a cambiar sus trajes en las últimas ediciones y a buscar variantes un poco más reales en algún punto. Y esto no significa como quitar la fantasía del juego o quitar la belleza de los trajes, porque no es solo una cuestión de hablar de la funcionalidad, pero sino también pensar en la sobresexualización y el mensaje que da el personaje que estamos diseñando, ¿no? Entonces, en la medida en que vos tengas mujeres en el equipo, que tengas personas que se identifiquen con mujeres, te van a decir que esta no es la forma en la que querías encarar una batalla, claramente. Otro ejemplo que para mí es increíble porque amo el juego, pero sin embargo no puedo dejar de ser crítica con esto, es Bayonetta, donde empezás a pensar que la construcción del personaje y determinadas habilidades en realidad son funcionales para justificar o como justificativo de otras cuestiones, ¿no? En el caso de Bayonetta, para los que no lo hayan jugado y no lo saben, en la medida en que ella va desarrollando sus poderes, o en la medida que va haciendo combos y los combos se van incrementando, ella como que incrementalmente va perdiendo ropa. ¿Por qué? Porque el pelo es su ropa, ¿sí? Entonces, es interesante pensar esto que si obedece genuinamente a unas ganas de contar esta historia así, o es simplemente una justificación para mostrar a un personaje desnudo. ¿Y por qué esto no pasa con otros personajes? ¿Por qué no tenemos, no sé, un Dante, que sería casi la contrapartida masculina de Bayonetta, que se va quitando la ropa en la medida en que va haciendo combos más poderosos? Nosotras estaríamos agradecidas, pero bueno, eso es otro chiste. El ejemplo más, no sé, que a mí un poco me genera bastante repulsión, a pesar de la admiración que uno tiene por Hideo Kojima, es Quiet, de Metal Gear, donde vos ves que el diseño del personaje es completamente ridículo, pero la justificación que él da era vinculado a la enfermedad de la piel, bla, 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 no voy a ver más para quienes no lo hayan jugado, en función de lo cual ella necesita estar con su piel en contacto con la luz, el aire, etc. Justificación que en realidad en algunas entrevistas lo que decían era básicamente que estaba diseñado para que después se pudiera ver como un cosplay dando vuelta en las convenciones, ¿sí? Ciri, otro juego que amo, The Witcher 3, he pasado incontables horas jugando ahí, pero una de las cosas que me molestaba del personaje era que la veía a Ciri ágil, súper poderosa, mucho más poderosa que Geralt en un montón de cosas,
pero ¿por qué los tacos? O sea, ¿por qué el atuendo que sería totalmente incómodo caminar en la tierra de un bosque con algo que se te hunde en la tierra, ¿sí? Nuevamente, otra vez, la cuestión, por ejemplo, de tener abierto la camisa, cuestiones que son pequeños detalles, pero que nos dicen algo más del personaje o en realidad son un justificativo de algo más para una visión de lo que se piensa que debería ser un personaje, ¿no? Y esto, yo no sé si se ve el video, pero si no lo pueden buscar. Esto es súper interesante. Es alguien que giró, digamos, o invirtió las animaciones del personaje de Catwoman y del personaje de Batman. Y vemos acá cómo la forma y el movimiento y los enfoques de la cámara hipersexualizan al personaje. Esto a mí me parece fascinante porque más allá de que la gente como que le choca muchísimo ver, confirmame, ¿se ve el movimiento? ¿Se ve el movimiento? La gente le choca muchísimo ver esta, digamos, inversión. Lo cierto es que acá se puede apreciar esto de decir por qué el personaje tiene que moverse de determinada forma y con determinados bamboleos de cadera como algo atribuido o asociado al género, ¿sí? Esta es la charla que les decía que se las recomiendo a todos los que les interese el tema justamente de fashion en video games, por qué la moda, por qué la representación. Victoria Tran de Kid Fought Games es del año pasado la charla y habla justamente y hace un repaso de las funcionalidades de la ropa, del diseño y obviamente de todos los temas de género y nuestros prejuicios que están como codificados de alguna forma en cómo vemos este diseño, ¿sí? Acá yo voy a hablar de un personaje que es muy cercano a mi corazón, soy muy fanática de Mass Effect, y cuando aparece Miranda en Mass Effect 2, que, no sé, en el chat pueden ir dejando cuáles son sus juegos favoritos, yo no estoy viendo el chat, pero después puedo ver las preguntas, pero Miranda era increíble, era una humana súper poderosa, era súper badass, era científica, pero a la vez era una espía, y a su vez era la segunda al mando de una operación gigante, de una corporación. Entonces, realmente yo me identificaba muchísimo con ella, me encantaba su actitud, me encantaba no sé, pasaba de la ciencia a las habilidades de combate, era biótica, podía desarrollar cualquier tipo de habilidad que quisiera. Acá vemos algunos conceptos sobre su diseño, pero su traje, este es el traje de lealtad, era bastante sexualizado. No es lo que uno esperaría de una armadura a la hora de ir a pelear en el espacio. Yo esto acá lo incluyo simplemente como para mostrar mi cara de felicidad cuando conocí a Mac Walters y a Aaron Flynn. Fui a un evento en el cual se estaba por presentar Mass Effect Andrómeda, para que vean el fanatismo que yo tenía por el personaje, el cariño que tenía por el personaje, y hablando con ellos, decían, sí, la verdad que no, como que hay cosas que no estaban determinadamente, no se terminaron de delinear en cuanto a eso, ¿no? Como que hicieron un poquito el mea culpa de decir, bueno, ¿quién diseñó esta parte? Porque nos encontramos que a partir de sus características generales como científica, como soldado, como biótica, la representación que vemos en el juego y en las cámaras muchas veces está enfocada en el chiste de los assets de Miranda, ¿sí? Entonces, nadie quiere quitar la sexualización de los juegos en la medida en que sea narrativamente importante o en que haga la historia, porque esto no se trata de desexualizar los juegos porque sí, sino de pensar cómo influye nuestra mirada de género y cómo estamos cosificando ese personaje. Y acá lo que les traigo en el costadito, pueden ver, es una publicación de Scientific American y que está basado en un paper que habla sobre cómo los sesgos de cómo se ve a las científicas mujeres terminan influyendo estadísticamente en la cantidad de científicas mujeres que existen, ¿sí? Entonces, esto es algo muy común, y a mí me encanta repetir esta frase, que es, yo no puedo ser aquello que no conozco. Entonces, cuando pensamos los personajes y cuando pensamos los atributos y las cosas, tenemos que pensar que no solo va a ser para los jugadores de hoy, sino que quizás hay toda una generación de personas que están viendo eso, que el día de mañana pueden encontrarse representados y que eso les puede despertar una vocación, una carrera científica. O sea, ver ese personaje y sentirse identificado con ese personaje les puede despertar las ganas de ser eso en el futuro. Entonces, por eso es importante que la ropa o los atributos de un personaje cuenten una historia que sea coherente, ¿sí? Y acá yo encuentro un ejemplo que me parece fantástico, que es el de Aloy, y
por fin pude ver un personaje que era una guerrera increíble, súper capacitada y maravillosa, que no necesitaba pelear en tacos altos y cuya ropa hacía las funciones lo que estaba realizando. Y no por eso dejaba de ser ni sensual, ni femenina, ni un montón de cosas, ¿sí? Pero, sin embargo, nosotros viendo este personaje podemos deducir un montón de cosas sobre ella, sobre dónde vive, sobre su entorno, ¿sí? Sabemos que, no sé, que tiene pieles o vive de la casa, podemos hacer un montón de asunciones y que cuentan mucho mejor la historia que representarla de otra manera, como por ejemplo los personajes de Mortal Kombat, que no nos contaban nada del personaje en sí. Por eso la inmersión y la fantasía no viene de la mano de romper con determinados estereotipos, sino algo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho de cómo está creándose el mundo de Cyberpunk, es esto, que hay una representación que en algunos casos se ha criticado por ser sobresexualizada, pero está de alguna forma metido dentro de las funcionalidades o de las características de las historias de las distintas tribus y los distintos personajes que se están representando, ¿no? Otro ejemplo que me fascina, y esto también me parece brillante, y es uno de los pocos ejemplos que he encontrado, que es cuando la moda se utiliza como una mecánica de juego. En el caso de Hitman, el hecho de cambiar de ropa es la gran Superman / Clark Kent, porque es la misma cara pero distinta ropa, pero los restos de los personajes no lo reconocen, pero hace o está utilizado de una forma súper inteligente como una mecánica incorporada al core del juego, que es, en la medida en que me cambio la ropa, los enemigos no me reconocen. Y cumpliendo con lo que me dijeron, el tiempo para preguntas, así que muchísimas, muchísimas gracias. Buenas tardes, Micaela. Agradecemos tu participación. Vamos a dar espacio a las preguntas a quienes están conectados junto a nosotros hoy. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenida a Ludópolis, ante todo. Versión 2020. Muchas gracias. Hay una pregunta, dice, el personaje de 2B de Nier Automata. Aún no entiendo si el diseño es meramente por hacer un personaje llamativo y vendible o tiene justificación en la historia y quiere comunicar algo. Es complicado, sobre todo con los personajes que tienen un trasfondo filosófico tan fuerte como muchas veces yo lo que pienso es que Oriente y Occidente en esto están disociados y vienen con culturas diferentes y que es difícil, y no quiero como apropiarme de los simbolismos orientales de los cuales no sé. Pero me pasó lo mismo con Nier Automata. Me parece que es una historia súper profunda y que habla de la humanidad, de lo artificial, pero por otro lado no deja muchas veces de lado estos cánones de la vestimenta de los personajes que muchas veces vienen asociados a la sobresexualización de los estereotipos en muchas cuestiones asiáticas, ¿sí? Perfecto. Tenemos otra pregunta de César Chayapa. Dice, en una de mis sagas favoritas, Crash Bandicoot, existió el reemplazo de Tawna por Coco y ahora en la última entrega se puede jugar con Coco desde el principio al final del juego. Lo tomo como un buen ejemplo de darle protagonismo. Totalmente. Para los que les interese ahondar mucho más sobre el tema, están los videos de Feminist Frequency y ahí cuentan el ejemplo. Yo acá no llegué a hablar, por ejemplo, de los estereotipos muchas veces de lo femenino, pero cómo la mujer termina siendo la damisela que va a ser rescatada. Si ustedes miran todos los juegos de Mario, Peach básicamente su función es ser rescatada en todos los juegos, ¿sí? Y está dentro de estos videos, cuentan la historia de Crystal, que el diseño original del juego estaba basado en ella como protagonista y el juego final básicamente es, ella la transforman en el objeto de ser rescatado y su vara, que era la que le daba poderes, pasa al personaje principal, que es el que la termina rescatando. Así que si les interesa esto, podemos hablar una charla mucho más extensa y les puedo traer ejemplos mucho más interesantes para seguir discutiendo, pero me parece que es algo fundamental porque, y también esto de generar lazos y hacer networking, para generar asociaciones, para poder repensar sobre estos temas y pensar cómo eso va a impactar en las generaciones que vienen. Perfecto, me imagino que falta tiempo para profundizar en todos los conceptos asociados a cada videojuego. Pasamos con la pregunta de Alan. Dice, ¿es un clásico lo de Mass Armor? Igual ropa.
Ahora ya no está tan presente eso y me parece bien. Yo que soy un amante de juegos antiguos me molestaba bastante eso. Totalmente, y te agradezco el comentario porque también implica una mirada sobre los varones, de pensar qué es lo que le debería gustar a los varones. Entonces no es solamente sobre sexualizar a los cuerpos de las mujeres, sino también implica un montón de asunciones sobre lo que a los varones les debería gustar, ¿no? Y eso también genera otro montón de debate que estaría bueno charlar sobre la construcción de la masculinidad, ¿no? Y cómo tenemos que deconstruir esos conceptos de género. Perfecto, súper. José Díaz Valenzuela también pregunta, ¿qué opinas sobre los personajes jugables de The Last of Us 2? The Last of Us 2 jugué hasta la mitad y me parece increíble, me parece fuerte. O sea, yo tengo un tema con los videojuegos tristes y realmente me parece súper fuerte. El tema de la violencia es como muy, me impactó mucho, por decirlo de alguna forma. Me llegó mucho la historia que cuenta, porque creo que es una historia donde nadie gana, son todos perdedores. Y realmente me parece inteligente la forma en que se genera la empatía entre las que serían las dos protagonistas. Pero no quiero decir más para no spoilearle al resto de la gente. Lo estábamos jugando con amiga y realmente yo quedé en la mitad porque es una historia que por lo menos a mí me duele. Desde digamos, cómo las vivencias que viven en este mundo posapocalíptico estos dos personajes, pero sí celebro muchísimo que se incorporen nuevamente físicos diferentes. El físico de Abby es un físico completamente diferente de lo que habitualmente se considera un físico femenino de una protagonista. Perfecto, queda pendiente terminar el juego. Sí, cuando junte coraje y pañuelos para llorar. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Puedes hacer un ejemplo desde el momento de tener una idea hasta patentarla? ¿Cómo es su recorrido? ¿Dónde tengo que ir? Etcétera. Puf, pero eso es una pregunta que necesitamos 50 horas. A ver, deberíamos saber de dónde es. Claro. Claro, porque primero tenés que ver qué idea es y tenés que ver si cumple los requisitos de patentabilidad, ¿sí? Que tiene que ver con que sea no obvio, que tenés que ver el estado de la técnica, que esa idea de alguna forma no exista en el estado de la técnica y no se deduzca de manera obvia del estado de la técnica. Y de ahí empieza todo un proceso digamos, primero no tenés que divulgarla, porque si vos la divulgás, estás obligado a patentarla dentro de un año, entonces es importante y es un área súper delicada el derecho a patentes, donde tenés que contar con un abogado que sea específico de patentes, porque hay muchas pequeñas cuestiones que hacen a no solo que se te pueda impedir presentar esto, no es algo que vas a poder hacer solo, presentar una patente, si no tenés la capacitación para hacerlo, eso desde ya. Diferente es, por ejemplo, registrar una obra en derechos de autor, que es mucho más sencillo y lo podés hacer en muchos de los países de Latinoamérica por vos mismo. Pero, digamos, hay muchas cuestiones en eso y después a la hora de digamos, presentar esa patente, cómo vos describís tu invento, importa muchísimo. Entonces, en esto el consejo es, si tenés una idea que es patentable, es algo que tenés que consultar con un abogado específico de patentes y saber esto que es una protección muy costosa, ¿sí? En términos económicos, o sea, sale muchísimo. Y también tiene mucho que ver dónde se va a distribuir, en qué mercados, que tienen distintas jurisprudencias. Totalmente, porque vos ahí, no hablamos de los aspectos acá territoriales de la propiedad intelectual, pero tiene que ver con, digamos, dónde lo vas a inscribir, dónde vas a contar con la protección. Eventualmente hay convenios de protección que depende del país en el que estés, hay convenios de reciprocidad. Argentina no está inscripta en el PCT, pero es importante saber que, digamos, no es una herramienta que vaya a usar para todo ni con mucha liviandad, ¿sí? Perfecto. Pasamos a una pregunta más. Tenemos varias, han caído bastantes. ¿Qué grupos o gremios de mujeres puedes comentar para participar en ellos? A nivel local y a nivel global. A nivel global, bueno, Pixels, no sé por qué no tengo el slide donde tenía los grupos, pero si me quieren escribir les puedo enviar como una guía de todos ellos, pero nosotras desde Women in Game Argentina tenemos no solo el grupo, el Discord, el canal, sino también un canal de YouTube donde tenemos videos con capacitaciones, estamos permanentemente dando charlas sobre el tema. Después está Women in Games International, está Women in Games Shops, que en realidad hizo hace muy poco su evento, que nuclea mujeres de todo el mundo con su programa de Ambassadors.
Nada, hay muchísimas iniciativas pequeñas y grandes, y no solo esto de sumarse o contactarnos, si vos ves que no existe esto en tu espacio, es un muy buen lugar para crearlo. Entonces, que cuenten con nosotras para apoyarles en ese sentido, si necesitan información de cómo nos constituimos, cómo nos armamos, consejos, o simplemente si necesitan un oído para decir, bueno, esta es la situación que está pasando dentro de la industria o estas son las cosas, porque algo que vemos todo el tiempo en el grupo y que es súper gratificante es chicas diciendo, esto antes me pasaba y estaba sola, gracias ahora a la contención que tengo dentro de este grupo. Así que bueno, eso. Y nos pueden contactar nosotras en Twitter, estamos como Women in Games Art, en el canal de YouTube como Women in Games Argentina. Así que bueno, todas las redes a disposición. Perfecto. Joaquín Olavarría pregunta, ¿alguna recomendación para proteger los juegos independientes con derecho de autor? Sí, la inscripción, no sé en qué país estás, pero bueno, la inscripción ante tu Dirección Nacional de Derecho de Autor, dependiendo, digamos, del país en el que esté, hay distintos formularios para inscribir esto, pero también ahí hay que tener en cuenta, porque acá hablamos, siempre digo, hay como dos principios, que no dejar que te copien, pero a la vez no copiar, y esto es algo que pasa mucho en los desarrolladores independientes, que muchas veces empiezan emulando, conocí un montón de gente que es fanática de Pokémon y terminaban haciendo un juego que quería replicar de alguna forma cosas de Pokémon. O decían, bueno, no sé, soy fan o quiero hacer algo parecido a Plantas vs. Zombies. Y entonces es muy importante saber eso, que si vos lo vas a proteger, esto no significa que de alguna forma vos después esa defensa o esa protección se pueda oponer si vos, digamos, tomaste ideas y tomaste expresiones de ideas muy cercanas a las de otro juego, ¿sí? Entonces ahí entramos con todo el debate del tema del cloning y cómo se regula el cloning y cómo, digamos, se puede eventualmente perseguir los clones de los juegos, que es algo que sobre todo en el ecosistema de mobile se da mucho, esto de juegos muy rápidos. Necesitaríamos bastante más tiempo para hablar de infracciones de propiedad intelectual, pero digamos, una buena medida es inscribirlo, pero siempre esto ser muy consciente de estar inscribiendo algo que es un producto propio, ¿no? Sí, sería interesante también proponer charlas asociadas a ese punto. Lo de 2B es netamente sexualización, solo con la supuesta autodestrucción de 2B, complementa César Chayapa en relación a su pregunta. Seguimos con Pablo, en honor al tiempo. Pregunta, ¿qué opinas de la representación femenina en Life is Strange y de su precuela, Before the Storm? Life is Strange no lo jugué todavía, me lo debo, pero porque me pasa esto, hay juegos que me llegan mucho, que son muy, muy tristes, y no los puedo jugar. Pero es algo que lo tengo pendiente y tengo que juntar. Me pasó, por ejemplo, con That Dragon Cancer, que intenté jugarlo y no pude. Con Bury Me My Love, que son juegos que te llegan desde un lugar muy, muy fuerte y que no son historias con las que te puedas, digamos, desprender fácil. Perfecto. Mira, preguntan, ¿qué tan complejo es el proceso para llegar a patentar o proteger un videojuego que estoy creando? Bueno, yo creo que esa... Sí, eso quedó respuesta. Sí, ya se respondió. ¿Qué opinas de Zelda y sus cambios a través de toda la entrega de la saga? Uf, acá me van a matar, pero no soy fan de Nintendo. Pero esto, nuevamente, cuestiones de representación y de llegada. Yo vivía en la Patagonia y no tuve acceso a consolas ni a nada vinculado a Nintendo hasta muy, muy grande. Entonces, mi expertise en videojuegos está completamente ajena a las cosas de Nintendo. No, pero es muy gracioso porque no tuvimos acceso ni llegada a ningún tipo de esas consolas. Perfecto. Super, mira, hay una pregunta de derecho de autor que me parece que ya fue respondida también, así que sí, vamos a saltar. Alan pregunta, ¿qué opinas de los personajes femeninos de Borderlands 2 o 3? Me encantan los diseños, pero podría decir que son bastante border también. Pero los diseños me parecen fantásticos. En realidad la estética de Borderlands en general me parece increíble. Y sobre todo, bueno, esto lo vimos porque fueron recontra reproducidos en los temas de cosplay. Pero creo que en general, porque para no hacer un análisis como personaje por personaje, juego por juego, me parece que lo que estamos viendo es una evolución, que es como que la industria se está un poco dando cuenta de que
hay un cambio y que tenemos que hacer un cambio, ¿no? Es como que no son cosas que vayan a pasar desapercibidas y que hay que cada tanto ir ajustándolas, ¿no? Perfecto. Perfecto. Solange Dualde pregunta, ¿dónde te seguimos? Yo soy chilena valdiviana, pero me encuentro en Buenos Aires, por la UNLP, así que sería interesante tener dónde seguirte. Genial, Solange. Mira, si me querés escribir en Twitter, estoy como @juijalifrey, y si no, mi mail es micaela@geekylegal.com. Y si estás acá y estás en la industria, encantadísima, te sumamos al grupo de mujeres en videojuegos y bienvenida. Perfecto, esperamos que haya tomado nota. No sé si quieren, micaela@geekylegal, y lo tenía en una de las slides, pero si no, lo volvemos a poner. A ver, se lo dejo en pantalla mientras. Perfecto. Acá está. Ahí están las redes, ahí están los contactos, así que nada, espero los mails, las preguntas y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Micaela, por la participación, por tus conocimientos, tu experiencia en el desarrollo de videojuegos. Agradecemos a quienes están participando de esta actividad con las preguntas y con la participación de Micaela. Así que muchas gracias, que tengan un muy buen día y los dejamos invitados para seguir con el programa de Ludópolis 2020 al mediodía de Chile. Simón Weinstein va a estar hablando sobre Two Cults, del concepto al juego. Así que los dejamos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Micaela. Chao, chao.